Bueno, muy buenas noches, estimadas amigas y amigos. Y de nuevo regresamos al sexto capítulo de Crónicas del Presidio. Yo soy Jorge Luis García Pérez Antúnez, exprisionero político que mediante esta serie Crónicas del Presidio les he estado mostrando de la manera más gráfica, creíble, objetiva y sincera posible sobre las vivencias que viví durante casi 2 décadas de injusta prisión política. Fueron más de 17 años donde las torturas de las que fui víctima y testigo son el tema de esta serie que ya estamos en su sexto capítulo. En el capítulo de hoy, en este capítulo sexto de hoy, 16 de febrero, martes 16 de febrero del año 2021, les quiero contarles sobre la petición fiscal, el enjuiciamiento, así como mi regreso a prisión. En el mes de julio, el Tribunal Provincial de Villa Clara, en este caso el fiscal, en contubernio o en coordinación con la policía política, me enviaron a prisión, estando en la prisión La Pendiente en Santa Clara, un documento que se conoce como la petición fiscal. La terminología legal se denomina, en la terminología de la legalidad se denomina conclusiones provisionales, que no es otra cosa que la sanción que la parte acusatoria, conformada por los instructores, en este caso de la Seguridad de Estado y la Fiscalía, le solicitaban al tribunal como sanción. Claro, todo esto no era más que un teatro, una formalidad, pues todos sabemos en Cuba que los tribunales, en los casos de sanciones y causas políticas, se encuentran secuestrados, maniatados por la policía política, quienes son los que le orientan el tipo de sanción, el tipo de agravante e incluso dirigen ese circo que ellos le llaman juicio. En aquella oportunidad, la petición fiscal llegó a mis manos con una solicitud por parte del fiscal de 8 años y 6 meses de privación de libertad. A esta petición respondí con una huelga de hambre, no porque tanto preocupado por los años que me solicitaba el fiscal, así como quería hacer una acción, una protesta simbólica, donde protestaba, donde llamara la atención por lo que consideré en aquel momento como una burda violación a mis derechos de libertad de expresión, contemplados en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos. Y así las cosas, bueno, comencé aquella huelga. Por vez primera conocí lo que era el más brutal de los aislamientos, el uso indiscriminado de celdas de aislamiento. Me condujeron a la prisión El Pre en Santa Clara y me ubicaron en esas inhóspitas celdas donde tuve la oportunidad de conocer la tortura de primera mano. Allí por vez primeras sentí el roce, la compañía de ratones sobre mi cuerpo en horas de la noche. Allí por vez primera sufrí la sensación, el deseo de beber agua sin posibilidades de tomarla, porque la policía política orientó a los carceleros de la prisión que me suspendieran el agua. Allí por vez primeras conocí lo que era dormir desnudo, totalmente desnudo en el piso. Allí conocí la permanente compañía de mis eternos visitantes, que eran esas famosas plagas de mosquitos que en las horas del día y la noche se encargaban de hacerme aquellas transfusiones de sangre, como decimos en el argot jocoso carcelario. Allí conocí la ofensa, allí conocí las amenazas de muerte, y allí, sobre todas las cosas, conocí la propia insensibilidad de los militares, que llegaron incluso no solo a amenazarme de muerte, sino a prohibirme el derecho de atención médica
que en más de una oportunidad necesité por dolores que sentí de cabeza, o sea, un grupo de síntomas propios del debilitamiento de una huelga de hambre. Pero bueno, solo tenía 25 años de edad y unos meses, era joven, tenía esa ansia, ese espíritu de lucha, de combatir, de hacerles ver sobre todo las cosas al adversario, que yo estaba preso a la prisión, pero me mantenía de frente allí en la lucha, y que sobre todas las cosas no me arrepentía lo que había hecho. Y luego puede concluir esta huelga en la que me vi muy debilitado. Recuerda que esta huelga de hambre no fue una huelga que yo pidiera nada en concreto, nada en específico. En cualquier momento la podía abandonar. Y cuando tenía de 21 a 22 días en huelga de hambre, ya muy debilitado, me conducen, me regresan a la prisión La Pendiente, y 4 o 5 días después me conducen al tribunal, a la sala de delitos contra la seguridad del Estado, allí en el Tribunal Provincial de Villa Clara, conocido como La Pendiente, y allí comienza todo aquel circo en aquella sala de delitos contra la seguridad del Estado, en la segunda planta de esta imponente edificación. El juicio se efectuó con todas las ganancias para ello. Recordamos que estamos hablando de un tiempo, de una época donde no existía la oposición militante propiamente dicha, no existían prácticamente grupos de derechos humanos. Yo creo que no existían los líderes de la oposición, no existía el periodismo independiente, impensable, no existía el sindicalismo independiente. Radio Martí transmitía hacia Cuba, pero todo era de una forma muy clandestina. Se decía que había que estar loco para atreverse en el año 1990 a levantar la voz, como me dijo uno de los presos allí que se encontraba en la celdita de allí del tribunal, donde me dijo: oye, me Prieto, retráctate, compadre, y di que estaba borracho, estás en candela. Cuando yo le pregunto por qué estaba preso, él me dijo: no, lo mío es diferente, yo estoy por asesinato, lo mío es diferente. Es decir, que era tanto el nivel, era tanto el ambiente policial, era tanto el terror implantado, que una persona acusada de asesinato consideraba que yo estaba en candela y no él. Y eso denota la desinformación, el nivel de presión psicológica que la dictadura sometía al pueblo. Aún la somete, pero en aquella época era mucho más. Estamos hablando de una época donde no existía el internet, donde no existía la oposición militante, donde no existía el reconocimiento, y donde pensar nosotros que iban en algún momento a reconocer el mundo nuestra existencia como preso político, aquello era algo impensable. Nunca pasó por mi mente que iba a ser reconocido como preso político. Nunca pasó por mi mente que iba a haber pronunciamientos a nuestro favor. Nunca pasó por mi mente que mi nombre iba a ser pronunciado en alguna emisora radial. Verdaderamente nosotros, los que nos encontrábamos presos en aquella época, no caímos presos por derechos humanos, no estábamos presos por activismo de derechos humanos, no estábamos presos por nada de eso. Estábamos simple y llanamente presos por enfrentar a la dictadura, por atrevernos a levantar nuestras voces en momentos en que muy pocos lo hacían. E incluso las personas que estaban allí, que conocí allí en prisión, que eran activistas de derechos humanos, no habían sido arrestados por eso. Habían sido involucrados en supuestos delitos de propaganda enemiga escrita. Estoy hablando de Rubén Hoyo Ruiz, Fidel Vila Linares, estoy hablando de Félix Ramírez Rodríguez, estoy hablando de Ángel Luis Alemán Almeida, estoy hablando de Llorén, estoy hablando de un grupo de hombres que conocí al ingresar a la prisión, hombres que eran activistas de derechos humanos en las calles, pero habían sido arrestados y sancionados por enfrentarse a la dictadura. En una situación tan difícil, con una orfandad política, diplomática, con una situación de terror en el país, donde nuestras familias eran aterrorizadas
donde perdíamos incluso hasta nuestros amigos, perdíamos, o nuestras novias en esos momentos no se atrevían a visitarnos o a mostrar relación con nosotros. En ese contexto caímos presos nosotros. Era un contexto difícil, nacional e internacional. La Europa del Este se desplomaba, los cambios se suscitaban, lo que quedaba de la Unión Soviética se estaba al desmoronar. Pero la dictadura castrista se aferraba al poder, reprimía y decía que en Cuba no iba a haber ningún tipo de perestroika. Pues nada, soy sancionado, el tribunal decreta concluso para sentencia a la prisión, mi sentencia, la fiscalía y el presidente ratifica los hechos por los que me acusan y ya todo estaba dicho, ya todo estaba echado, ya yo era un prisionero político, ya sancionado por el régimen castrista e instruido por la policía política. Había visitado en oportunidades anteriores lo que era un juicio penal de causas comunes, sin embargo me llamó poderosamente la atención la diferencia en un juicio de causas políticas, porque aunque la dictadura cubana dice que en Cuba no hay prisioneros políticos y nos dice que somos CRs, y hay una diferencia, porque a los delincuentes comunes los juzgan en la sala de lo penal y a los presos políticos nos juzgan en la sala de delitos contra la seguridad del Estado. A los presos comunes los instruyen en los centros de instrucción policial y a nosotros nos instruyen en centros de la seguridad del Estado. Y así soy regresado a prisión. Allí en la prisión La Pendiente en Santa Clara. Otras vivencias, otras dificultades, otras heroicidades, otras relaciones, otros conocimientos adquiriría a partir de ese momento, los que les iré contando en los próximos capítulos de esta serie Crónicas. Trataré por todos los medios de, más que llevar un orden cronológico, llevarle una especie de una pirámide invertida que resalte lo más trascendental, lo más importante vivido en estos 17 años de ininterrumpida prisión política. Sé que es difícil poderlo hacer, sé que es complejo poder memorizar hechos, nombres, lugares, fechas, rostros. Fueron muchas prisiones que estuve, pero trataré de hacer una descripción lo más fiel, objetiva y creíble posible. Culpen tanto mis hermanos que compartieron la lucha conmigo como las personas que me escuchen cualquier error, cualquier inexactitud en fechas o circunstancias, pero trataré, si me sucede, de irlas enmendando en la medida que vaya transcurriendo esta serie Crónicas del Presidio. A ustedes muchas gracias por la atención y los invito el próximo viernes a las 9 de la noche a otro capítulo más de Crónicas del Presidio, sus ondas amigas de las redes. Dios los bendiga a todos y a todas y muy buenas noches. Gracias.